Paludismo. Víctor Cáceres Lara. La noche iba poniendo oscuros toques de angustia en los ángulos de la habitación destartalada, donde el aire penetraba sometido a racionamiento riguroso y donde la luz, aún en la hora más soleada del día, no alcanzaba a iluminar plenamente. Afuera sonaba como temeroso de ser oído el chorro imperceptible de una llave de agua mal cerrada, la única llave para la sed de infinidad de personas que habitaban la misma cuartería. Un niño imploraba pan a voz en cuello y la madre, posiblemente por la desesperación, le contestaba su pedido con palabras groseras. «Cállate, jodido, nadie ha comido aquí». Ella, la enferma del cuarto destartalado, veía cómo la poca luz iba terminándose. No disponía de alumbrado eléctrico y el aceite de la humilde lámpara estaba casi agotado. Ella no sentía ni un hilo de fuerza en sus músculos, ni una emanación tibia dentro de sus venas vacías. Un frío torturante iba subiéndole por las carnes enflaquecidas. Ascendía por su cintura otrora flexible y delicada como los mimbres silvestres, y se apoderaba de su corazón, que entonces parecía enroscarse de tristeza, estallando en una plegaria muda, temblorosa de emoción reconcentrada. La luz del día terminaba lentamente. En la calle se oían pisadas de gentes que iban en derroche de vida camino de la diversión barata, del estanco consumidor de energías y centavos, del burdel lleno de carne pútrida vendida al alto precio, en fin, de toda esa sarta de distracciones que el pobre puede proporcionarse en nuestro medio y que a la larga, lejos de ocasionar gozo o contento, acarrea desgaste, enfermedad, miseria, desamparo, muerte. Ella ahora, en la tarde que afuera tenía gorgojos alegres, se sentía morir. Sentía que la pálida se enroscaba en su vida e iba asfixiándola lentamente, implacable, seguramente, mientras un frío terrible le destrozaba los huesos y le hacía tamborilear enloquecidamente las sienes. Abandono total en tono de ella. Nadie llegaba con una palabra, con un mendrugo de cariño, con un vaso de leche. Ella misma tenía que salir entre uno y otro de los fríos de la fiebre a buscarse el pedazo de tortilla dura que comía, vacío en la imposibilidad de comprarse un poco con qué. En sus salidas pedía limosnas y las había estado obteniendo de centavo en centavo tras sufrir horribles humillaciones. Y ella no podía explicarse el porqué del abandono que sufría. Fue ella siempre buena con el prójimo, fue siempre caritativa y dadivosa. Por sus vecinas hizo siempre lo que pudo, a los niños los adoró siempre, quizás porque no pudo tenerlos. Pero era posible que la vieran muy delgada, muy amarilla. Quizás la oían toser y pensaban que estaba tísica. Ella sabía que la mataba el paludismo. Pero ¿cómo hacer para que los demás no creyeran otra cosa? Mientras tanto, había que sufrir, que esperar el momento definitivo en que cesaran sus negras penas, sus infructuosas peregrinaciones, su terrible sangre de plantas recorriendo los pedregales del mundo. En el techo empezaban a bailotear sombras extrañas. Las sienes la martillaban más recio y su visita se le iba hacia las lejanías remotas, una lejanía casi imprecisa, ya casi sin contornos, pero que al evocarla en la lánguida reminiscencia la hacía sentir una voz de consuelo y resignación abriendo trocha de luz en lo más puro y en lo más íntimo de su vida. Vivía entonces sus días de infancia en la aldea remota que asdesaba fragancia tonificante de pinos, música de zorzales enamorados, olor de terrenitos retozones, cadencia de torrentes despeñados, frescura de sabantes empapadas de rocío, pureza de sencilleces campesinas impregnadas de salves y rosarios devotísimos. En la aldea lozana y cándida vio cómo se levantaban sus senos robustos y cómo le vibraban las carnes a los impulsos primeros del amor sencillo, sin complicaciones civilizadas, pero con las dulzuras agrestes de los cilidios del hongo. Después de sus anhelos por venirse hacia la costa soñada, insinuaciones de dichas y perspectiva en brazos de promesa cuando desde la lejanía se sueña. Las ilusiones prendían grandes fogatas en su mente sencilla y buena y los llamados del instinto empezaban a quemar sus carnes turgentes, con un fuego distinto al del generoso sol de los trópicos. Empezó a deleitarse en la propia contemplación, cuando libre de la prisión del vestido surgía a la luz la soberbia retadora de su cuerpo. Y cuando crespos, la cosquilla de la brisa, como dos conos de fuego, se le escapaban los pechos de la prisión delicada de la blusa. Entonces conoció al hombre que avivó su fuego interior y la predispuso a la aventura en tentativa de dominar horizontes. Oyó la invitación de venirse a la costa como pudo haber oído la de irse para el cielo. El hombre le gustaba por fuerte, por guapo, por chucano, porque le ofrecía aquello que ella quería conocer, el amor y, además del amor, la costa norte.
Allá, le decía él, los ganados crecen frondosos, se ganan grandes salarios y pronto haremos dinero. Tú me ayudarás en lo que puedas y saldremos adelante. ¿Y si alguna mujer te conquista y me das viaje? De ninguna manera, mi negra, yo te quiero sola a ti y juntos andaremos siempre. Andaremos en tren, en automóvil, iremos al Sino, a las Bebrenas, en fin, a todas partes. ¿Y son bonitos los trenes? Como gusanones negros que echarán humo por la cabeza, ¿sabes? Ahí va un gentío de campo en un campo. De la Lima al puerto, un hombre va diciendo los nombres de las estaciones. Indiana, Nopala, Timbono, Quequele, es arrechito, lo vas a ver. Ella deliraba con salir del viejo pueblo de sus mayores, amar y correr al mundo. Para ella su pueblo estaba letargado en una noche sin amanecer y de nada servía su belleza, acordado junto con el riachuelo murmurante descrepando lecho de riscos y de aguijas. Quería dejar el pueblito risueño donde pasó sus años de infancia y donde el campo virgen y la tierra olorosa pusieron en su cuerpo fragancias y urgencias vitales. Así fue como emprendió el camino cerca de su hombre, bajando estribaciones, cruzando bullicios torrentes, pensando valles calcinados por su sol de fuego, entre el concierto monótono de los chiquirris, que introducía menudas astillidas en la monorritimia desesperante de los días. ¿Y qué hombre era su hombre? Por las noches de jornada, durmiendo bajo las estrellas, sabía recompensarle todas sus esperanzas, todos sus sueños y todos sus deseos, a la hora en la que las tinieblas empezaron a descender sobre los campos, cuando la noche era más prieta y más espesa, cuando la aurora empezaba a regar sus arrebotales por la lámina lejana del oriente. Ella sentía la impetuosidad, el fuego, la valentía, el coraje indomable de su hombre, y sentía que su entraña se le escapaba en divinos pálpitos de esperanza y de orgullo. Llegaron por fin a la Lima y empezó la búsqueda de trabajo. Demetrio lo obtenía siempre porque por sus chucanadas era amigo de capitanes, tainquimpers y nadadores, pero lo perdía luego porque en el fondo tenía mal carácter y su propensión marcada a los vicios. Montevista, Monita, Mopala, Indiana, Timbolo, los campos del otro lado, en fin, cuanto sitio tiene abierto la frutera conoció la peregrinación de ellos en la búsqueda de la vida. Unas veces eran las teteras de Chapia y otras con terno o juntero de bandonos. Después como irrigador de veneno, cubierto de verde desde la cabeza hasta los pies. Siempre de sol a sol, asándose bajo el calor desesperante que a la hora del mediodía hacía rechinar la fatiga de las hojas de las matas de ébano. Por las noches el hombre regresaba cansado, agobiado, mudo de la fatiga que mordía los músculos otrora elásticos como de fiera en las selvas. En varias oportunidades enfermó él de paludismo, y para curarse acudía con más frecuencia al aguardiente. Todo en vano, la enfermedad seguía, y suspender el trabajo era morirse de hambre. Trabajaban por ese tiempo en Quequele. Ella vendía de comer y él tenía una pequeña contrata. Una noche de octubre los hombres levantaban el bordo, poniéndole montañas de sacos de arena. Las embestidas de Ulúa eran salvajes, las aguas sobrepasaban el nivel del Quique y Demetrio desapareció entre las tumultuosas aguas que minuto a minuto aumentaban el temporal. Quedó sola y enferma también de paludismo. Con un nudo en el alma dejó los campos y se fue al puerto. Anduvo buscando qué hacer y solo en los marinos pudo colocarse en trabajos que nada le enorgullecían, sino que ahora, al evocarlos, le hacían venir a la cara los colores de la vergüenza. Miles de hombres de diferente catadura se refocilaban en su cuerpo, enferma y extenuada con el alma envenenada para siempre. Dejó el garito y vino a caer a San Pedro Sula. El paludismo no la soltaba, cada día las fiebres fueron más intensas, y ahora se encontraba postrada en aquel pobre catre, abandonada de todos, mientras la luz se iba y las sombras atemorizantes le hacían extrañas piruetas cabalgando en las vigas del techo. Sus ojos que supieron amar, no ahora dos largos resecos donde solo la perdura el sufrimiento, sus manos desencarnadas no son promesa de caricia ni de tibieza embrujadora, sus senos flácidos casi ni se insinúan bajo la zarza humilde de la blusa. Pasó sobre ella el vendaval de la miseria y se insinúa como seguridad única la certeza escalofriante de la muerte. En la calle varios chiquillos juegan enloquecidos de júbilo, una pareja conversa acerca del antiguo y nuevo tema del amor. Un carro hiere el silencio con la arrogancia sentida de su claxon. A la distancia el mixto deja oír la estridencia de su pito, y la vida sigue porque tiene que seguir. Fin.
El texto comienza en un condominio, en donde se nos explica que vive una mujer que desgraciadamente sufre paludismo y está en un estado grave de la enfermedad. Y el cuento busca darnos a entender cómo fue que esta mujer llegó hasta ese punto en la enfermedad y cómo fue que la adquirió. Se nos regresa en el tiempo un poco y vemos que ella solía vivir en un pueblo cerca a la costa durante toda su vida y siempre fue considerada como una mujer muy guapa, de busto prominente, de cintura pequeña, de cuerpo robusto, morena y de cabello largo. Y cansada de vivir en su pueblo, un día cuando llega un grupo de marines en un barco, se queda perdidamente enamorada de un hombre, el cual le promete darle el cielo, la luna y las estrellas con tal de que ella se vaya a viajar con él por las costas y pues a cambio él la trate bien, la mantenga y ella trabaje para ayudarse a mantener a los dos y formen una familia. Eventualmente, cuando ella decide dejar su pueblo ya harta de la monotoneidad del lugar donde vive, se da cuenta de que él pues es una persona que tiene muchos vicios y tiene un carácter agresivo en ocasiones, lo que no le permite tener un trabajo fijo de tiempo completo y se la viven viajando, peregrinando de una costa a la otra, buscando con diferentes contactos y diferentes personas ciertos trabajos, hasta que eventualmente él adquiere el paludismo, o lo que comúnmente se llamaba antes como malaria también. Y pues al adquirir el paludismo, él comienza a empeorar y como no pueden o no tienen el dinero para que sea tratado correctamente, pues comienza a meterse más en el vicio del aguardiente hasta que eventualmente la enfermedad es tan avanzada que él muere y ella queda sin ningún peso en la bolsa, completamente pobre. Por lo que decide meterse al trabajo sexual, cambiar de ciudad y pues entrar al trabajo sexual para tratar de conseguir dinero y mantenerse a sí misma. Sin embargo, pues eventualmente ella también adquiere el paludismo, muy probablemente por el ambiente en el que estaba, ¿no? Y pues también comienza a empeorar la enfermedad, lo que no la deja trabajar hasta que termina en las calles, en situación de calle, y pues es en ese momento en que ella comienza a arrepentirse de sus decisiones y se lamenta el por qué está sufriendo tanto si ella nunca fue mala con el resto, si siempre ayudó al prójimo y si siempre fue tan trabajadora. El por qué esta enfermedad la ha ido asfixiando, la ha ido perjudicando poco a poco hasta llevarla a la muerte. Y bueno, se nos da a entender que esta persona, si bien no se nos dice que muere, está a punto de morir y pues no tiene un peso en la bolsa porque al afectarle el paludismo ha bajado de peso y ha perdido toda su belleza, lo que la ha llevado a no tener trabajo, no tener la fuerza para trabajar en algo manual y no tener trabajo sexual, por lo que ha quedado en situación de calle y únicamente le queda pedir limosna. Y ella se lamenta esperando el momento en el que simplemente pues tenga que seguir su camino hacia la muerte. Ok, ahora voy a leer dos pasajes que me gustaron mucho de la historia, no solo por la forma en cómo están escritas, sino por lo que siento que expresan o evocan. El primero de ellos es el siguiente. En la aldea lozana y cándida vio cómo se levantaban sus senos robustos y cómo le vibraban las carnes a los impulsos primeros del amor sencillo, sin complicaciones civilizadas, pero con las dulzuras agrestes de los cilidios del hongo. Después, sus anhelos por venirse hacia la costa soñada, insinuación de dichas y perspectiva en brazos de promesa, cuando desde la lejanía se sueña. Siento que este pedazo del texto se refiere un poco a que ella es consciente de su propia belleza, al igual que lo era él, y a este deseo de hacerse partícipe de esa belleza que tiene, para poder dejar el lugar en el que se siente tan atrapada. Y es por eso que hace alusión como a esta insinuación que se hace ella, porque toma parte de sí misma, ¿no? Para tratar de convencer al otro o a este hombre de quien se ha enamorado de que debería irse con él, ¿no? O sea, de que quiere escapar con él.
Y el siguiente párrafo que me gusta y que siento que hace mucho contraste con el que acabo de leer es este. Sus ojos, que supieron amar, son ahora 2 largos resecos donde solo perdura el sufrimiento. Sus manos descarnadas, no solo promesa de caricia ni de tibieza embrujadora. Sus senos flácidos casi ni se insinúan bajo la zarza humilde de la blusa. Pasó sobre ella el vendaval de la miseria y se insinúa como seguridad única, la certeza escalofriante de la muerte. Que pues hace alusión precisamente al anterior, ¿no? Y cómo esta mujer tan llena de vida, tan guapa, tan consciente de lo que podía realizar, de cómo podía trabajar, tan enamorada, tan jovial, se ha ido marchitando, ¿no? A partir de la enfermedad del paludismo y ha llegado al punto en el que no es nada de lo que solía ser. Lo que fácilmente nos hace recordar que pues el paludismo es una enfermedad que si bien puede llegar a ser curable con el tratamiento correcto, es cierto que en esos tiempos, o al menos donde se encuentra ubicada la historia y en el nivel socioeconómico en el que se encuentran los personajes, pues es una enfermedad muy mortal. Y no solo mortal, sino que resulta importante para la persona el sufrirla, el irse deteriorando poco a poco, ¿no? Entonces, pues más que nada no es una enfermedad que te termine en poco tiempo, sino que te hace sufrir hasta el punto en el que ya no eres capaz de sostenerte por ti mismo, pero sí te sientes atrapado, ¿no? ¿Por qué es importante saber esto sobre el paludismo en medicina? Pues actualmente el paludismo es una enfermedad, además de tratable, muy prevenible, ¿no? Ya sabemos que es una enfermedad que se transmite por un vector, y que sobre todo, o sea, ya no es la malaria, ¿no? Que te dé el aire, que este vector siempre va a estar en los lugares de las costas porque se estanca el agua y pues les gusta la humedad, ¿no? Y es más fácil que el mosquito pues nos pique y adquiramos el parásito del paludismo. Entonces, al ser una enfermedad sumamente prevenible, es necesario recordar que hay que tener cuidado precisamente en cómo llevamos nuestro hogar si es que vivimos en lugares húmedos, sobre todo en la época de calor. No solo para prevenir el paludismo, que es una enfermedad pues grave si no se trata, sino para prevenir otras enfermedades igual o un poco más graves que también se transmiten por vectores y que comúnmente se conocen como fiebres tropicales, como es el caso de la chikungunya, el Zika y el dengue, ¿no? En este caso, el dengue es de los más importantes o de los que considero yo puede llegar a ser más peligroso, precisamente porque puede ser hemorrágico y muy grave. Y pues es difícil de tratar, sobre todo si se llega a tener una fiebre de más de 40 grados. Por otro lado, el paludismo, que está dado pues por un parásito, no te mata tan pronto como el dengue, ¿no? El dengue te puede durar a lo mucho una semana y si alcanzaste una fiebre de más de 40 grados, pues te puedes morir muy fácilmente. Pero el paludismo tiene la característica de que tiene una fiebre que se da por momentos, ¿no? Va evolucionando. Entonces tenemos periodos en los que la persona puede estar bien y periodos en los que no lo está. Entonces, pues es importante prevenirnos, ¿no? No dejar cubetas de agua sucia en nuestras casas en épocas de calor, usar mallas en las ventanas para evitar que entren los mosquitos, dormir con manga larga en nuestras pijamas, con pantalón largo, utilizar repelentes para mosquitos y sobre todo tener en cuenta que pues la mejor forma de evitar sufrir por el paludismo es evitar contagiarte de él, ¿no? Gracias.